Buenos días, Alan. Buenos días, Janet. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí, Perfecto. Ahorita iniciamos, ¿eh? sí, profe, gracias. Ándale. Buenos días, David. Buenos días, profe. Ahorita iniciamos. Buenos días, Sinaí. Buenos días, profesor. Ahorita iniciamos. Sí. Buenos días, José Andrés. Buenos días, profesor. Ahorita iniciamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Martes es 5 de octubre, ¿no? De este 2021. Continuamos con nuestro curso de Manufactura 2. La sesión anterior terminamos con lo que corresponde a forja y el día de hoy vamos a iniciar con lo que corresponde con laminación. Muy bien. Recordemos, la laminación, ¿para qué se utiliza? Bueno, laminar es deformar entre rodillos de igual diámetro que giran en sentidos opuestos. Entonces, laminar sirve para dos cosas: para la producción de productos planos, o sea, placas o láminas, ¿sí? O también para la producción de perfiles, por ejemplo, varilla corrugada, por ejemplo, ángulos, por ejemplo, rieles, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la laminación? Siempre producir perfiles de sección transversal constante, ¿sí? Entonces tenemos dos rodillos que giran en sentidos opuestos
y cuya separación es menor que el espesor inicial del material. Esa es la característica. ¿Cuándo usamos laminación? Grandes volúmenes de producción. ¿Qué son grandes volúmenes de producción? Son producciones de 20, 30, 50 toneladas por hora. Para eso usamos laminación. Sobre todo, ¿para qué materiales? Para aceros. La laminación es el proceso más económico de conformado mecánico. Entonces, productos como la lámina, como la varilla, serán de los productos, en este caso de acero, más económicos que existan. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos que podíamos obtener? Podemos obtener a partir de palanquillas, podemos obtener perfiles estructurales. A partir de planchas o placas de planchas, vamos a llamarle, podemos obtener placas, podemos obtener rollos, podemos obtener lámina, ¿sí? Y a través de lingotes que se obtienen de colada continua, lingotes más o menos de 15 centímetros por 15 centímetros, los cuales se conocen como palanquillas, lo que vamos a obtener son barras, lo que vamos a obtener son varillas. Entonces, ¿qué producimos por laminación? Dos tipos de productos vamos a tener. Productos planos, las placas, la lámina, los rollos, y perfiles. El tipo del material del cual se parte, el tamaño del lingote del cual se parte, va a depender de lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer un riel o una vigueta, partimos de algo que se conoce como lupias. Estos lingotes son lingotes, vamos a decir, de 25 centímetros por 25 centímetros o 30 centímetros por 30 centímetros. Lo más común es producir a partir de palanquilla. La palanquilla son lingotes de 15 por 15 aproximadamente. ¿Qué obtenemos de ahí? También perfiles, pero en este caso perfiles de menores dimensiones, como por ejemplo puede ser la varilla corrugada. Perfecto. La laminación, como todo proceso de conformado, puede ser en caliente o en frío. Las primeras etapas de laminación siempre van a ser en caliente, donde las etapas postreras, donde las últimas etapas pueden, no necesariamente deben, pueden ser en frío. Al estar laminando, ¿qué estamos haciendo con el material? Bueno, estamos reduciendo su espesor y estamos afinando su estructura, ¿sí? Si la temperatura es lo suficientemente alta, va a haber una recristalización. Si hay una recristalización dinámica, es una recristalización que se lleva prácticamente al mismo tiempo que la deformación, entonces el proceso es en caliente. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos. Los diferentes sistemas que vamos a utilizar en la laminación se van a clasificar por el número y disposición de rodillos. Esto ustedes ya lo saben de su curso de manufactura 1. Podemos tener arreglos dúo con 2 rodillos, arreglos trío con 3 rodillos, arreglos cuarto, ¿sí? 4 rodillos, de los cuales los 2 interiores son los de trabajo y los 2 exteriores son de soporte. 5 rodillos o más, que se les llama laminadores en racimos. Cuando las cajas de laminación trabajan de manera secuencial, como es en este caso, donde tenemos una primera caja, una segunda caja, una tercera caja, entonces hablamos de trenes de laminación, o sea, sistemas que trabajan de manera secuencial para obtener un determinado producto, ¿sí? Muy bien. Los rodillos pueden ser, normalmente van a ser horizontales, como lo vemos en la figura de la derecha, en donde tenemos un laminador cuarto que nos permite fabricar una lámina con un espesor controlado. Normalmente esto puede ser en frío. Vemos que los rodillos de apoyo son mucho mayores que los rodillos de trabajo. ¿Qué tanto? El rodillo de trabajo, o sea, el rodillo interior,
es más o menos de un 25 a un 30% del diámetro del rodillo exterior. Esto es, si el rodillo exterior es de 60 centímetros de diámetro, el rodillo interior podrá ser más o menos de unos 20 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la función del rodillo interior? Llevar a cabo la deformación. ¿Cuál es la función del rodillo externo? Evitar la flexión del conjunto y garantizar que el espesor de la lámina es uniforme. Muy bien. En ocasiones vamos a tener conjuntos en donde hay rodillos horizontales y rodillos verticales, como lo vemos en la figura de la izquierda. En este caso, la conjunción o el trabajo conjunto del rodillo horizontal con el rodillo vertical, ¿qué nos permite? Fabricar una vigueta. A estos arreglos se les llama cajas universales. O sea, cuando combinamos rodillos horizontales y verticales son cajas universales, ¿sí? Los laminadores pueden ser tan grandes como se observa aquí comparando con la imagen de dos personas. Vemos un rodillo de laminación. ¿Cuánto puede pesar ese rodillo de laminación? 20, 30, 40 toneladas tranquilamente. Pero si este es el tamaño del rodillo, imagínense ustedes el tamaño de la caja que soporta a este rodillo. Entonces, normalmente los rodillos los vamos a identificar por su diámetro. Los rodillos pequeños son rodillos de 10, de 12, de 14 pulgadas de diámetro. Rodillos grandes son rodillos de 20, 24, 30 pulgadas de diámetro o más pulgadas de diámetro. Muy bien. Si hay alguna, si hay alguna duda, ustedes me indican. Profesor. Sí, dígame. Yo tenía duda, es que, bueno, el rodillo exterior evitaba la flexión, ¿y qué más? El rodillo exterior, su función es únicamente evitar la flexión. A ver, miren. Vamos, me voy a ir a la tableta y vamos a ver de frente un rodillo, o sea, lo vemos de frente. Los rodillos, ¿cómo son? Son de igual diámetro. Vamos a verlos así, ¿sí? Se supone que es igual diámetro el que tienen estos rodillos. Discúlpenme, lo voy a construir en varias, base a cuando menos tres rectángulos para... Esto no me gustó cómo quedó. Bueno, hay así más o menos, un poquito más para afuera. Muy bien. Muy bien. Espero que se le vea cara al rodillo, cara de esto al rodillo, cara de estas figuras al rodillo. En el rodillo, nosotros hablamos de dos zonas. Esta parte de aquí, que es el muñón del rodillo. ¿El muñón para qué sirve? En esa parte es donde vamos a colocar las bujes o chumaceras o rodamientos sobre los cuales gira el rodillo. Entonces, esto que estoy poniendo ahí, ¿qué serían? Bueno, muy feos si ustedes quieren, pero ¿qué tratan de significar? Son los bujes o chumaceras sobre los cuales están girando estos rodillos, ¿sí? Muy bien. Recordemos que tenemos el eje de giro del rodillo. Ahí está el eje de giro. Ahí está el eje de giro. Muy bien. Los rodillos tienen una cierta separación entre sí. Muy bien, ahí está. Vamos a decir que aquí está la separación. Ahí tenemos una cierta separación, lo cual produce que el material, vamos a tratar de ponerlo aquí, ahí está el material. El material, si ahora todo lo vemos ya no de frente,
sino de costado, si lo vemos lateralmente, pues tenemos un rodillo, tenemos el otro rodillo, déjenme así, déjenme ponerlo así, está medio feo, pero esperemos que se le vea cara al rodillo. Luego tenemos el material. Muy bien, esto lo vamos a poner así. Muy bien. Tenemos aquí el material. Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos el material a la entrada y el material a la salida. ¿Sí? A la entrada, el material tiene muy bien. A la entrada el material tiene un cierto espesor inicial. A la salida tiene un cierto espesor final. Pues no se necesita pensar mucho. Siempre el espesor final tiene que ser menor que el espesor inicial. Aquí hay una separación de los rodillos, ¿sí? Y pensemos que estamos viendo los rodillos ya a la salida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Aquí la medida que tendríamos, lo que estamos viendo que es el espesor final del material, ¿sí? Ahora, muy bien, ya esa parte ya la entendimos. Ahora, el material, ¿cómo es? ¿Cómo queda con respecto a los rodillos? ¿Qué hace el material? El material lo podemos ver como una especie de cuña que va entrando a los rodillos y que va empujando al rodillo, ¿para dónde? Los está empujando hacia afuera. No sé si estamos de acuerdo. O sea, al entrar el material, bueno, se genera una serie de cargas sobre de este. Pensando en la forja, las cargas, ¿dónde van a ser mínimas? Las cargas van a ser mínimas en las orillas. ¿Y dónde van a ser máximas? Bueno, no tenemos que equivocarnos. ¿La van a ser máximas en dónde? Van a ser máximas en el centro, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí? ¿Dónde es mínima la carga? En la orilla. ¿Dónde es máxima? En el centro. Muy bien. Ahí está la idea. Muy bien. Perfecto. Entonces, si regresamos a nuestro curso de mecánica de sólidos, ¿cómo podríamos hacer el diagrama de equilibrio de nuestro rodillo? Pensemos en un solo rodillo. Lo voy a poner en color negro como estaba originalmente. Como lo habíamos puesto originalmente, no me gustó aquí, borro todo. Lo vuelvo a hacer. Entonces, en nuestro curso de mecánica de sólidos, nosotros poníamos las piezas. Ahorita, para facilitarnos el análisis, vamos a considerar que las chumaceras, quedamos que en naranja que había, que era lo que quería indicar. Lo que quería indicar eran lo que se conoce como bujes o chumaceras. Buje, chumacera, que la palabra más correcta es chumacera. O alguien me dice, es un valero. Pues sí, sí es un valero. O simplemente chumacera, o lo vemos también como un rodamiento. Rodamiento. Entonces, si nos regresamos a nuestro curso de mecánica de sólidos, por facilidad para analizar qué es lo que está sucediendo, ¿qué podemos visualizar? Podemos visualizar como que la carga
sobre el rodillo es una carga ¿de qué tipo? Pues estrictamente no es uniformemente distribuida, pero como es simétrica, la puedo poner uniformemente distribuida. Muy bien. Si nosotros tenemos el eje de la chumacera antes de cargar, perdón, el eje del rodillo, antes de aplicar la carga, antes de que pase el material, la carga que va a provocar en el eje del rodillo, lo que va a provocar es que este eje se deforme, se flexione. Muy bien. Ya sé que esta deflexión que puse aquí, vamos a decir, esta medida de deflexión que puse ahí es excesiva, pero es para entender lo que está sucediendo. Esta deflexión que tenemos nosotros o este cambio que hay del arco antes de deformarse al arco, una vez ya deformado, del eje del rodillo antes de deformarse al eje ya deformado, entonces aquí hay una deflexión. Muy bien, perfecto. ¿Cómo pueden reducir la deflexión del rodillo? Muy sencillo. Aumentan, o sea, la deflexión del rodillo, o sea, esta, vamos a llamarle, le voy a llamar delta Y a esa flecha, a esa deflexión. Ese delta Y es proporcional a la carga, o sea, es proporcional a la fuerza de laminación e inversamente proporcional al momento de inercia. ¿Sí? Voy a ponerlo así. Y el momento de inercia, ¿de quién depende? Si mal no recuerdo, es pi por radio a la cuarta entre 4. Muy bien. Entonces, si ustedes quieren disminuir la deflexión, la deformación que sufre el rodillo al pasar el material, ¿qué pueden hacer? Bueno, lo que pueden hacer es aumentar el momento de inercia. Y eso, ¿qué significa? Aumentar el radio del rodillo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero, no los voy a demostrar ahora, pero la fuerza de laminación es proporcional al área de contacto. Y el área de contacto es proporcional, vamos a ponerle más que igual, es proporcional al radio. Entonces, si aumento el radio, aumento el área de contacto. Si aumento el área de contacto, aumento la fuerza. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para tener un gran momento de inercia, pero con un radio pequeño? Como que eso es una condición incongruente. Entonces, lo que puedo hacer es, pongo un rodillo de trabajo de pequeño diámetro y un rodillo de apoyo, de gran diámetro. ¿Quién me da la rigidez? La rigidez me la da el rodillo de apoyo. ¿La carga de qué depende? Depende del radio de este rodillo de trabajo. Entonces, tengo un rodillo de trabajo de radio pequeño y un rodillo de apoyo de radio grande. El radio, otra vez, discúlpenme. El radio del rodillo de apoyo, o más bien vamos a ponerlo así, el radio del rodillo de trabajo va a ser del orden de 0.25 a 1/3 del radio del rodillo
de apoyo. Entonces, por eso hace rato decíamos, si R es 60 centímetros, entonces este radio del rodillo de trabajo va a ser del orden de ¿cuánto? De unos 20 centímetros. La pregunta de su compañera era en el sentido de los rodillos de apoyo. Bueno, ¿cuál era su función? Su función es evitar la deformación y garantizar que el espesor del material que está saliendo, del espesor que estamos laminando, este espesor es constante. No sé si está la explicación con eso. Ustedes díganme si ya los enredé más o quedó la explicación. Quedó claro, profesor. Muy bien, gracias. Sí. Regresemos entonces a donde estábamos. Muy bien. Entonces ya quedamos que puede haber cajas universales que son combinaciones de rodillos horizontales y rodillos verticales. Esto normalmente se usa para la fabricación de perfiles. Muy bien. Ya quedamos también que al conjunto del bastidor, o sea, la estructura de acero que envuelve a los rodillos, las chumaceras de soporte de estos y los elementos de ajuste de separación, a esto se le conoce como caja de laminación. Lo que tenemos aquí a la izquierda es una caja de laminación. Y la caja de laminación se va a identificar por el número y disposición de rodillos, que fue lo primero que dijimos, dúo, trío, cuarto, etcétera. Muy bien. Cuando los materiales son muy tenaces, por ejemplo, acero inoxidable, no ponemos un rodillo o dos rodillos de trabajo y dos rodillos de apoyo, sino ponemos muchos más rodillos de apoyo. El extremo es la imagen que estamos viendo. En este caso tenemos 2, 3, 5, 4, 9. De cada lado tenemos 9 rodillos de apoyo. A esto, por la forma que tiene, se le llama un laminador en racimo. Más particularmente se le llama un laminador Sensimir, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Materiales tenaces en espesores muy pequeños. ¿Qué se entiende por espesor muy pequeño? Por abajo de 1/8 de pulgada, por abajo de 3 milímetros. Muy bien. De nuevo tenemos la imagen de la caja, los rodillos, en este caso una caja dúo, las guías de entrada, los elementos que ajustan la separación de los rodillos. En la figura de la derecha, de nuevo, vemos sin los elementos de soporte, sin el bastidor, lo que son los rodillos, lo que son sus chumaceras de apoyo y sus elementos de soporte, así como los elementos que nos permiten que en este caso el rodillo superior pueda subir y bajar de tal manera que se pueda ajustar el espesor de lo que estamos laminando. Aquí, por ejemplo, tenemos un bastidor de tipo hidráulico en donde estamos haciendo perfiles. ¿Por qué digo que estamos haciendo perfiles? Porque los rodillos están ranurados, el rodillo no viene plano. Entonces aquí estamos haciendo, no sé, una barra de sección circular, por ejemplo. Esta caja, ¿cómo se le llama? Esta es una caja dúo para perfiles. El ajuste de los rodillos es hidráulico, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En verde es el bastidor. Los rodillos son ranurados. ¿Cuántos rodillos hay? Hay 3 rodillos. En este caso tenemos una caja trío. Evidentemente, sin sus elementos de transmisión de carga, o sea, está fuera de la línea de laminación. Muy bien. Ahí vemos trabajando ya los rodillos. Tenemos del lado izquierdo 2 rodillos, va pasando el material, sale, pasa por unas guías y eso lo lleva a la siguiente caja. Entonces, cuando tenemos varias cajas de laminación trabajando de manera secuencial, ¿cómo le llamamos? Tren. Muy bien. Aquí vemos una caja dúo hidráulica, o sea, el ajuste del pistón superior es a través de un sistema hidráulico. Comparativamente con las personas que están ahí con los técnicos,
pues se entiende el tamaño de la caja. Esta no es de las cajas de laminación más grandes, hay mucho más grandes que estas. Muy bien. Los rodillos, ¿cómo se obtienen? Forjados. Aquí tenemos el rodillo después de su operación de forja y luego se van a maquinar. En este caso, todos los rodillos que estamos observando son rodillos para productos planos. Muy bien. ¿Qué vemos? Una caja de laminación con cuando menos yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, un tren más que una caja, discúlpenme. Un tren de laminación con 5 cajas. Hablamos que es laminación en caliente, se ve por la tonalidad del material a la salida, ¿sí? Seguimos. Caja dúo, el lado de la entrada es por la izquierda, el lado de salida del material es por la derecha. Lado derecho, de nuevo, una caja dúo con un ajuste hidráulico de separación entre rodillos. ¿Qué tenemos a la izquierda? Una caja con 1, 2, 3 rodillos, entonces se llama una caja trío. ¿Qué tenemos a la derecha? Una caja donde se ven 2 rodillos de trabajo de pequeño diámetro y 2 rodillos de apoyo de gran diámetro. Rodillos de apoyo, ¿para qué sirven? Para evitar la flexión. ¿La flexión de quiénes? De los rodillos de trabajo. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Vemos, vamos a decir, del lado de las chumaceras, vemos un laminador Sensimir. Vemos que hay 4 más 3 más 2. ¿Hay cuántos? 2, 3, 5, 4, 9 rodillos de soporte de cada lado. Y luego aquí todavía nos faltarían los rodillos de trabajo, ¿sí? ¿Cómo se le llama a este laminador? En racimo o Sensimir. Muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, del lado derecho, una caja, un forjay, un laminador cuarto. En color oscuro, ¿qué tenemos? Rodillos de apoyo. En color gris, rodillos de trabajo. Sistema de ajuste, ¿de quién? Del rodillo de apoyo, lo tenemos de tipo hidráulico. Es lo que vemos aquí en gris. Esto nos ajusta o nos permite ajustar la separación aquí entre los rodillos. Lo vemos frontal y lo vemos lateral. Si hay alguna pregunta, ustedes me dicen. Muy bien. Ahora, para accionar estos rodillos, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es lo que se conoce como una caja de piñones. La caja de piñones es un divisor de potencia. O sea, por ejemplo, a la caja de piñones entra el movimiento, por ejemplo, a 60 RPM y sale a 60 RPM, pero entra en un solo eje y sale en 2 ejes. ¿Por qué 2 ejes? Porque ambos rodillos deben de recibir el par para poder estar trabajando. No nada más un rodillo es el que recibe el par, sino ambos rodillos reciben el par. Esta velocidad de rotación en ambos rodillos, ¿cómo va a ser? Va a ser igual. Muy bien. Entonces, aquí todavía vemos más amplia la figura. Atrás, lo que estamos marcando con el cursor, ¿qué es? Es un reductor de velocidad, seguramente el motor, y un reductor de velocidad. Del reductor de velocidad sale una sola flecha, un solo eje. Va la caja de piñones y cuántos ejes van a salir. En este caso, aparentemente salen un accionamiento a 4 rodillos. En este caso, el accionamiento es un laminador ¿de qué tipo? Es en racimo o Sensimir. ¿Qué rodillos estamos accionando? Los 2 rodillos de apoyo más cercanos a los de trabajo, ¿sí? Recuerden que en el Sensimir, me regreso un montón, tenemos 2 rodillos de apoyo que van directamente sobre los de trabajo. En este caso, en la imagen que tenemos, en la imagen que estoy presentando, el accionamiento va a los 4 rodillos de soporte más cercanos
a los de trabajo. Es un caso muy particular. Aquí tenemos otra caja de piñones. Del lado izquierdo recibe el movimiento, recibe la potencia. Del lado derecho es la salida. Entra la potencia con un solo eje y salen 3 ejes de salida. ¿Para qué sirve? Sirve para accionar un laminador trío. O sea, lo que estamos diciendo es que hay un reductor de velocidad, hay una transmisión, hay una caja de piñones que lo que hace es dividir la potencia y de ahí sacamos 2 ejes que accionan a nuestros rodillos de laminación. Muy bien. Es fundamental, imagínense ustedes un automóvil. ¿Qué tan importante será graduar, calibrar exactamente el espesor de la lámina de las diferentes partes del automóvil? Pues es fundamental, porque ¿qué pasaría si en lugar de salir la lámina de 1 milímetro, sale de 1.1 milímetros? Me dicen, bueno, 1/10 de milímetro no es nada. Bueno, pero si esa 1/10 de milímetro la suman, significa que están aumentando en 10% el peso del vehículo por esa falta de tolerancia, ese desajuste en los rodillos. Entonces, los rodillos de laminación tienen sistemas que censan el material a la entrada, lo censan a la salida, y en función de eso van ajustando la separación entre los rodillos de trabajo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos de izquierda a derecha. Es un tren de laminación de productos planos. ¿Qué recibimos? Recibimos un lingote que viene de colada continua. Ese lingote pasa, se empieza a laminar en caliente, ¿en qué? En cajas dúo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos unos cilindros verticales. ¿Cuál es la función de los cilindros verticales? Ajustar o calibrar el ancho de la lámina. Y luego tenemos un tren acabador y a final de cuentas la lámina, ¿cómo se comercializa? Ya sé que si voy a comprar una lámina, pues me venden pues vamos a decir un plano, por decirlo así, una hoja plana de metal. Pero ¿cómo se produce? Se produce como rollo. ¿Por qué como rollo? Porque es mucho más fácil el transportarla. Entonces ustedes verán muchas veces los trailers que llevan los rollos de lámina de acero. Cada rollo con un peso de unas 10, 15 toneladas o más. Hay veces que en el tráiler nada más llevan 2 rollos, uno adelante y uno atrás, uno sobre cada eje. Estamos hablando de rollos que tranquilamente pesan 15 toneladas. Muy bien. Aquí vemos de nuevo un tren de laminación con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cajas de laminación. Entonces, estas 7 cajas están trabajando de manera secuencial y a eso se le llama tren de laminación. Lo mismo aquí tenemos 5 cajas de laminación. En ocasiones, cuando la producción es menor, cuando ustedes están haciendo perfiles, lo que se hace es, con un solo motor, mover varias cajas. Veamos la figura que tenemos aquí. Esta es una figura muy antigua que estamos hablando de hace unos 60 o 70 años. Ahorita explico por qué. Tenemos un motor, tenemos un volante de inercia, tenemos un reductor de velocidad, tenemos una caja de piñones y luego tenemos 1, 2, 3 cajas de laminación. ¿Cómo van a trabajar? Muy bien. Fíjense cómo entra el material. Toman la primera caja y, por ejemplo, pasa entre el rodillo superior y el rodillo medio. Tiene un repetidor y va a la segunda caja. En la segunda caja pasa entre el rodillo medio y el rodillo inferior. Tiene un repetidor y va a una tercera caja. En esta tercera caja repite con lo que hacía en la primera. En la primera era rodillo superior y rodillo medio. Entonces, siempre trabajando en una sola dirección los rodillos, al tener 3 rodillos,
podemos tener inversión de direcciones, ¿sí? Y entonces, en este caso, estamos hablando de un tren, ¿sí? Abierto, ¿sí? Que en donde hay 1, 2, 3, 4, 5 cajas de laminación. Esas 5 cajas de laminación se mueven o se accionan con un solo motor. Eso es factible, sí, para pequeñas producciones, 10 a 20 toneladas de varilla por hora, por ejemplo. Esa sería una aplicación para esto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un tren con puras cajas universales. Se ve clarito, aquí se ven verticales los rodillos. Entonces hay rodillos, en la última caja lo voy a ver, hay rodillos horizontales y hay rodillos verticales. En la antepenúltima se ven clarito los rodillos verticales. ¿Qué estamos haciendo? Una vigueta. O sea, cuando usamos trenes con cajas universales, cuando estamos haciendo viguetas, ¿sí? O vigas tipo I. O, por ejemplo, rieles también pudiera ser el caso, ¿sí? Esto que se ve aquí son los repetidores, lo que yo les decía. Aquí veo cuando menos una caja, 2 cajas y hay una tercera que ya no se ve tan clara, pero tengo 1 y 2. Entonces, en la primera el material viene hacia nosotros, en la segunda el material va de la figura hacia adentro, ¿sí? Esa sería la cuestión. Eso es lo que estábamos diciendo aquí cuando hablábamos de los trenes, ¿sí? Desplegados, ¿sí? O alineados o abiertos, ¿sí? Aquí tenemos un tren continuo, que es muy diferente. Aquí tenemos un tren continuo abajo y un tren alineado arriba. El tren continuo es para productos planos o para perfiles grandes. Este tren alineado o desplegado nos sirve para perfiles pequeños, particularmente para la varilla corrugada, y nos sirve para producciones pequeñas. No me voy a detener ya aquí. Aquí se supone que hay un repetidor donde se ve que viene el material en una dirección, o sea, no sé si de adelante, de atrás de la figura hacia adelante o a la inversa, realmente no tenemos referencias, pero lo que sí puedo ver del lado izquierdo es que ahí hay un repetidor. Ahí debe de haber una caja en cada lado, ¿sí? Y lo que estamos haciendo cuando combinamos un tren continuo con un tren desplegado, al tren resultante le llamamos en zigzag, ¿sí? Muy bien. Aquí están los repetidores. Ahí se ven las cajas y están los repetidores para continuar la laminación del material. Insisto, esto es para alambrón, esto es para varilla. Muy bien. Hay una caja de laminación que combina forja con laminación, ¿sí? A eso se le llama laminadores planetarios. En lugar de tener 5, 6 o 7 u 8 cajas de laminación, con una sola caja, ustedes reducen el espesor, vamos a decir, de 25 milímetros a 2 milímetros, ¿sí? Entonces tenemos entre el material de pulgada de espesor y sale el material de 3 milímetros de espesor en una sola etapa. ¿Qué es lo que hacemos? Los rodillos ahora giran, los rodillos pequeños giran alrededor del rodillo de soporte. ¿Qué van haciendo en el material? Van forjando por secciones. Evidentemente, después de esta etapa de forja, necesito un par de rodillos acabadores para que me calibren o me ajusten el espesor del material, ¿sí? ¿Son comunes esos laminadores? No, simplemente lo dejamos ahí. Muy bien, en esta imagen, ¿qué tenemos? Estamos haciendo diferentes perfiles. En la primera columna es un perfil tipo C. ¿De qué partimos? De un cuadrado y vemos poco a poco cómo se va formando el perfil tipo C. Y vemos en la última columna algo parecido, como partimos de un material que es de sección rectangular y obtenemos algo que es una viga tipo C. Muy bien.
¿Cómo le hacemos aquí? Pues es muy sencillo. Vamos a grabar los rodillos con diferentes geometrías. Aquí en un mismo par de rodillos se ven las diferentes etapas. Una primera etapa, partimos de un rectángulo y ¿qué hacemos? Pues una especie, pues ¿cómo le llamaríamos? Una especie de mariposa, voy a llamarle una mariposa, una sección transversal con una geometría similar a la de una mariposa. Segunda etapa, ¿qué hacemos? Reducimos el espesor, ¿sí? Tercera etapa, seguimos reduciendo el espesor. Cuarta etapa, ¿qué obtenemos? La vigueta, ¿sí? O el riel, ¿sí? Entonces, en 1, 2, 3, 4 etapas, pasamos de un perfil de sección cuadrada a un perfil tipo I o vigueta o, ¿cómo le pudiéramos llamar? Pues no encuentro otra forma más que llamarle viga tipo I. Muy bien. Ya habíamos hablado de los rodillos. El rodillo en un extremo tiene una ranura que es donde van los coples de la transmisión. Luego lo que se le llama aquí cuello. El cuello es donde van las chumaceras. Aquí hablamos de una ranura. Bueno, pues si es que son rodillos para fabricar perfiles. Tenemos una zona recta, si es que fuera un rodillo, para productos planos, ¿sí? Muy bien. La parte del extremo del rodillo, esto que le llamamos cuello, se puede llamar así o también muñón del rodillo y es donde soporta las chumaceras. Continuamos. Esto es una continuación de lo que ya habíamos visto. Por ejemplo, partimos de un lingote de 10 por 10 y lo vamos reduciendo hasta obtener un cuadrado, por ejemplo, de 5 por 5 o de 4 por 4. Partimos del mismo lingote de 10 por 10, pero ahora la forma de los perfiles intermedios es diferente y llegamos a un perfil de 4 por 4, por ejemplo. Siguiente, tomamos un lingote, vamos a decir, de 12 por 12 o de 15 por 15, lo aplastamos, obtenemos una elipse. La elipse obtenemos un rombo o un cuadrado. Ese cuadrado lo aplastamos, obtenemos una elipse. La elipse la aplastamos, obtenemos de nuevo un cuadrado y así sucesivamente hasta que obtengamos un redondo. Este redondo, ¿qué puede ser? Puede ser una varilla o puede ser un alambrón. La otra, tomamos en una etapa intermedia, ¿sí? El cuadrado, lo aplastamos, lo seguimos deformando hasta obtener un ángulo perfil. Ahí está. Entonces partimos de un cuadrado y llegamos a un ángulo. Y en el de abajo es lo mismo que ya habíamos explicado. Partimos de una barra de sección cuadrada y vamos alternando elipse, en este caso redondo, elipse, redondo, hasta llegar a un redondo, o sea, a una varilla corrugada. En el de arriba era cuadrado, elipse, cuadrado, elipse, cuadrado, elipse, y del elipse ya obteníamos la sección circular. Muy bien. Figuras que tenemos acá arriba es varias etapas para obtener ¿qué? Para obtener, por ejemplo, un riel. No todos los rieles son iguales. El riel se diseña en función del peso de los carros que van a circular. Es el tipo de riel. Es las dimensiones que va a tener el riel y la resistencia que va a tener este, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero pasar de una barra de 10 por 10 o de 15 por 15 y obtener un redondo de media pulgada, eso lo voy a hacer en más o menos 12 a 15 pasos de laminación. Entonces paso del lingote de 10 por 10 a la varilla de media en 12 a 15 pasos de laminación. Muy bien. Vámonos ahora ya a las operaciones.
Si lo que estamos hablando es de laminación de planos, ¿sí? Tenemos aquí un plano con un ancho B. Cuando es laminación de planos, consideramos que el ancho a la entrada y el ancho a la salida son iguales y que lo único que va a cambiar es el espesor. Muy bien. El primer parámetro para describir a la laminación, ¿cómo se llama? Reducción. Y la reducción normalmente en caliente va a andar del orden del 30%. En frío va a andar del orden del 15%, ¿sí? Y la reducción, ¿cómo se da? La sección inicial, ¿sí? Menos el área final entre el área final. ¿El área qué es? Es el ancho por el espesor, ¿sí? Si es de formación plana, el ancho al inicio y el ancho al final, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Y en lugar de hablar de una relación de áreas, hablo de una relación de espesores. No sé si estamos de acuerdo. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Se entiende lo que es la reducción en un proceso de laminación? Ustedes me dicen. Sí, profe. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué más datos vemos aquí o qué otras cosas se van definiendo? Muy bien. Los rodillos ya quedamos que giran en sentidos opuestos y a la misma velocidad angular. Quedamos que el radio de los rodillos es igual también. Muy bien. Va a haber un ángulo que le llamamos ángulo de mordedura y es el ángulo que hace entre el plano de salida y el plano de entrada del material. Muy bien. No se entiende, nos vamos a la tableta. Muy bien, borramos esto si ustedes no tienen inconveniente. Muy bien, ponemos nuestros rodillos, los vamos a poner sólidos. Ahí está. Un rodillo. El otro rodillo, espero que queden del mismo diámetro. Si no quedaron del mismo diámetro, pues ya me disculpan porque se van a tener que quedar así. Muy bien. ¿Cómo son los radios de estos rodillos? Iguales. Siguiente cuestión. Estos rodillos están girando a la misma velocidad angular. Entonces aquí tenemos omega y aquí tenemos omega. La velocidad, si el radio es r, entonces podemos hablar de una velocidad perimetral. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Una velocidad tangencial de los rodillos. Esa velocidad perimetral, ¿cuánto vale? Esta velocidad perimetral, esta velocidad radial de los rodillos vale omega R. Muy bien. Siguiente punto. El material entra. Vamos a ver, ahorita lo ponemos esto, no me gustó para nada cómo está. Lo vuelvo a hacer. Muy bien, más o menos ahí así. Muy bien. Ya quedamos que el material entra con una cierta velocidad V0, ¿sí? Y sale ahí está. Muy bien. Y sale con una cierta velocidad que vamos a llamarle como BF. Muy bien. Entonces, el material está en contacto con los rodillos una cierta zona. Ahí. Y ahí. Muy bien. Perfecto. A la entrada, ahorita consideramos un producto plano.
A la entrada, el espesor es H0. A la salida, el espesor, ¿cuánto vale? El espesor es HF. Estamos hablando de que el material tiene un cierto ancho. Pero ¿cómo estamos considerando? ¿Cómo estamos considerando que ese ancho a la entrada y el ancho a la salida, ¿cómo van a ser? Bueno, vamos a considerar que los anchos a la entrada y salida del material, ¿cómo van a ser? Van a ser constantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponemos aquí. Aquí tengo un ancho y aquí tengo un ancho de entrada y ahí tengo, espero que se vea, y ahí tengo un ancho de salida. Tengo ancho de entrada y ancho de salida. Si lo que estamos hablando es de un producto plano, o sea, de una lámina, por ejemplo, producto plano. Entonces consideramos que B0 es igual a BF. La reducción, ¿cómo la habíamos? La reducción, ¿cómo la indicábamos? Con una R minúscula. La reducción es igual al espesor inicial menos el espesor final entre el espesor final. La reducción, ¿de qué orden la vamos a manejar? Muy bien, muy bien. La reducción la podemos dar, vamos a ponerle aquí en caliente. Muy bien, entonces en caliente. Y la reducción va a ser de un 25 a un 32%. Si es en frío, yo diría que es desde menos de 10%, vamos a decir de 10 a un 15%, una cosa así, por el estilo. Puede ser de menos de 10%, desde luego que sí. Entonces aquí estamos hablando de la reducción. Hasta ahí, ¿qué dudas hay? ¿Hay alguna duda? Muy bien. El gasto volumétrico a la entrada es igual al gasto volumétrico a la salida. El gasto volumétrico es la velocidad inicial por el espesor inicial por el ancho, perdón, inicial, aquí puse final, inicial. Y esto va a ser igual a la velocidad final, el espesor final y el ancho final. Si se trata de un producto plano, se reduce la ecuación anterior. Producto plano. Y vamos a tener que la velocidad de salida del material es igual a la velocidad inicial
por el espesor inicial entre el espesor final. El espesor inicial pues, tiene que ser, ya habíamos quedado. Para que tenga sentido esto, tiene que ser mayor que el espesor final. Entonces, la velocidad final siempre va a ser mayor que la velocidad inicial. Muy bien. Describimos aquí un plano a la entrada y describimos un plano a la salida. Ahí está. ¿Cómo le llamamos a estos? Le llamamos plano de entrada, plano de salida. Muy bien. Al ángulo que existe entre el plano de salida con el plano de entrada, a este ángulo que estamos obteniéndole ahí, vamos a llamarlo alfa. Y alfa va a ser el ángulo, le vamos a llamar ángulo de mordedura. Ahí está. Perfecto. Si analizamos a la entrada vamos a tener una carga radial. Ahí está. Y vamos a tener una carga tangencial. Ahí está. Si ahora vemos a la salida vamos a tener una carga radial. Ahí está. Pero ahora la carga tangencial se opone al movimiento del material. Voy a ponerla de alguna manera. Si quieren la pongo con otro color. La voy a cambiar para que no se haga bolas ahí. ¿Con qué color? Con un color más clarito. Más clarito. Ahí está. Muy bien. Entonces, a la entrada, el material que hace, los rodillos que hacen, jalan el material y lo meten al proceso. A la salida, el material, vamos a decir, los rodillos se enfrenan al material. ¿Cómo es esto? Muy bien. Lo que tenemos es que, a final de cuentas, la velocidad, no sé si se ve el color, la velocidad inicial del material es menor que omega R, o sea, la velocidad perimetral de los rodillos. A la salida, la velocidad del material es mayor que omega R, ¿sí? Entonces, cambian los sentidos de la fricción, ¿sí? Al inicio, la fricción mete al material, a la salida, la fricción se opone a que el material emerja de los rodillos. Muy bien. ¿Qué más podemos ahí decir? Bueno, si hay un punto a la entrada la velocidad es menor y a la salida es mayor, pues tiene que haber un punto aquí en donde las velocidades sean iguales. Ese punto donde las velocidades son iguales, ese punto que estoy colocando ahorita en verde, donde las velocidades son iguales, o sea, cuando la velocidad del material iguala a la velocidad del rodillo, a ese punto se le llama plano neutro. ¿Están de acuerdo? No sé si está la idea.
Y en el plano neutro, ¿por qué se caracteriza? En el plano neutro se caracteriza porque la fuerza de fricción, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque las velocidades son iguales. Si no hay movimiento relativo, pues no hay fricción, ¿sí? Hasta ahí vamos de la mano o ya los dejé tirados en el camino. Ustedes díganme. Profe, yo me perdí en el plano neutro. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Va de nuevo. Claro que sí, desde luego. Déjeme regresarme aquí, perdón, a la pizarra. Ahí estoy. A ver, voy a borrar un poco para que se entienda, para que volver a hacer el dibujo con un poquito de mayor detalle. Voy a poner uno solo de los rodillos, ¿sí? Aquí lo dibujo, uno solo de los rodillos. Lo pongo acá arriba para que tenga espacio para poder trabajar. Y pongo el material. Nada más que como estoy dibujando uno solo de los rodillos, pues pongo pues solamente aquí la mitad de la figura. No sé si estamos de acuerdo. Estoy viendo solamente la mitad de la figura. Entonces, aquí pongo un plano, vamos a llamarle, pues de simetría, de alguna manera vamos a llamarle este plano. Entonces, lo que yo digo es que tengo aquí la entrada y aquí tengo algo que le llamo espesor inicial. Luego, aquí tengo ya el material una vez que pasa por los rodillos. Ya esto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le llamo? Le llamo espesor final. Muy bien. El material está en contacto con los rodillos un cierto intervalo de arco. Ahí está. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer es hablar de que hay un plano donde entra el material, ahí, un plano con otro color diferente, donde sale el material, vamos a decir, más o menos ahí. No me gusta cómo quedó, está medio chueco. Lo voy a echar para atrás, para atrás, para atrás. A ver si ahora sale mejor. Ahí así. Muy bien. Ahí está el plano. ¿Cómo les llamo a estos? Este es un plano de entrada del material. Este es un plano de salida del material. Voy a marcar el centro el centro del rodillo. Bueno, a lo mejor no estoy muy en el centro, pero bueno, más o menos. Pongamos lo que ese es el centro del rodillo. Muy bien. Entonces, el rodillo tiene, vamos a ponerlo, no me gustó así, lo vuelvo a trazar. El rodillo tiene un cierto radio. Muy bien. Ahora, vamos a poner aquí, trazamos del centro del círculo con el plano de entrada. Muy bien. Aquí ya el centro del círculo como que lo dejé un poco para atrás. Voy a tener que corregir la figura. Es la única forma que voy a poderlo hacer. Muy bien. Aquí lo vamos a poner con otro color, con este. Muy bien. Muy bien. Está muy exagerado, pero bueno, ya eso fue problemas de cómo lo dibujé. Muy bien. Entonces, esto es, vuelvo a poner mi plano de salida, lo redibujé. Muy bien. Entonces, ahora trazo aquí. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí estoy describiendo un cierto ángulo entre el plano de salida y el plano de entrada.
¿Cómo le habíamos llamado a ese ángulo? Le habíamos llamado alfa, ángulo de mordedura. Alfa es el ángulo de mordedura. Muy bien. A la entrada, vamos a ponerlo así, con el color amarillo. A la entrada, al momento de que entre el material aquí, su velocidad, la velocidad del material, ¿cómo le llamo? Le llamo velocidad de entrada o velocidad inicial. La velocidad inicial es menor que la velocidad de los rodillos. Muy bien. Y luego el material emerge de los rodillos aquí. Ahí sale. Su velocidad es mayor que a la entrada. ¿Cómo le llamo? Velocidad final. No inventé nada. La velocidad final es mayor que la velocidad de los rodillos. Recordemos, a final de cuentas, el rodillo está girando a una velocidad omega. Y como está girando a una velocidad omega, entonces tiene una velocidad perimetral, perdón, aquí esto lo vuelvo a trazar. Tiene una velocidad perimetral que ¿cuánto vale? La velocidad perimetral de los rodillos, ¿cuánto vale? Vale omega R. Ahí está. ¿Están ustedes de acuerdo? Esto es omega R, velocidad final. Entonces, toda la pregunta, que ahora sí voy a responder porque me han dado por las ramas, aquí va a haber un plano, voy a ponerlo con un color diferente. A ese plano le llamo plano neutro. Ese plano, ¿por qué se caracteriza este plano neutro? ¿En qué se caracteriza? En que la velocidad del material es exactamente la velocidad perimetral de los rodillos, o sea, es exactamente omega R. Muy bien, eso le llamo plano neutro. Entonces ahora veo con más detalle todo lo que está sucediendo. A la entrada tengo una fuerza normal sobre el material. ¿Cómo le llamo a esa fuerza normal sobre el material? Le llamo presión radial a la entrada. A la salida tengo también una presión normal sobre el material. ¿Cómo le llamo a esto? Le llamo presión radial a la salida, con una F de que es a la salida. Muy bien. Perfecto. A la entrada tengo que la velocidad del rodillo es superior a la del material, ¿sí? Y entonces tengo una componente tangencial en esta dirección, ¿sí? Tangencial, perimetral. ¿Eso qué es o qué representa? Esto representa un cortante, un esfuerzo de corte o una fuerza de fricción. ¿En dónde? A la entrada. Muy bien. A la salida, el material va más rápido que los rodillos. Entonces esa fuerza invierte su dirección. Ahí está. ¿Cómo le llamo a esta fuerza? Pues lo voy a tener que poner por otro lado. Lo llamo cortante o fuerza de fricción a la salida. ¿Para dónde va? En dirección opuesta al movimiento de los rodillos. Y tengo el tercer plano, que es el plano neutro. En el plano neutro, solamente voy a tener una componente de carga. Bueno, primero voy a tratar voy a ponerlo así, nada más. En el plano neutro,
solamente tengo componente radial de carga. Solamente tengo fuerza o presión radial en el neutro. ¿Cuánto vale la fricción en el neutro? Vale 0. No sé si ahora sí está la explicación o la hice más bolas de lo que estaba hace 10 minutos. No, sí, ya. Muchas gracias, ¿Ya? profesor. Muy bien. Perfecto. Nos regresamos aquí para tratar de avanzar. Lo de la reducción ya lo entendimos. Ya sabemos las condiciones finales, las condiciones iniciales. Ya hablamos del ángulo de mordedura. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar a desarrollar parámetros. Vemos los rodillos de costado. Ya sabemos que los rodillos tienen un radio R. Hay un cierto arco de contacto. No sé si aquí se ve clarito, ¿sí? ¿Cómo vamos a analizar la fuerza? Más que sobre el arco de contacto, vamos a tomar este arco de contacto y lo vamos a proyectar en la dirección de movimiento del material. Y a eso le vamos a llamar longitud proyectada del arco de contacto. ¿Sí? Muy bien. La reducción ya la teníamos, ya no hay ningún problema. Ya esto de los cómo está al inicio y al final las dimensiones ya quedamos. Ya quedamos cuánto vale la velocidad inicial en función de la velocidad final o al revés. Muy bien. Ahora les pido que vean este arco aquí. Si quieren, para ser más didáctico, me regreso a la tableta. Muy bien. Muy bien. Para no borrar todo de golpe, porque luego me puede servir, voy a borrar aquí un pedazo y voy a tratar de trabajar en ese pedazo nada más. ¿Sí? Ya si luego es necesario, borraré todo, pero ahorita vamos de nuevo a trabajar con un solo rodillo. Ahí tenemos un solo rodillo. De nuevo, tenemos el material a la entrada. Ahí está. Tenemos el material a la salida. Tenemos el plano de medio. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ver qué podemos observar ahí que no hayamos visto ya. Tenemos aquí una zona donde hace contacto, donde hace contacto el rodillo, con el material. Esa es una zona que va delimitada de la entrada a la salida. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Eso que marqué ahorita es el arco de contacto. Pero ahora vamos a tomar del plano de entrada al plano de salida. Y vamos a dibujar un triángulo. Tomo el centro del rodillo, espero que ahí esté el centro del rodillo. Tomo aquí el centro del rodillo de nuevo. Ahí así. No sé si se ve un triángulo en donde tengo un cateto que está en verde. Este cateto le voy a llamar longitud proyectada del arco de contacto. LP es un cateto. Muy bien, en rosa, ¿qué tengo? Nada más en rosa. Muy bien. En rosa tengo el radio, lo voy a poner con su color. Está en rosita. Entonces tengo el radio menos, yo creo que lo voy a poner con otro color porque con esto se pierde totalmente, ni yo lo estoy viendo, entonces menos ustedes. Lo voy a poner en negro. Entonces tengo el radio menos delta H sobre 2. ¿Qué es el delta H sobre 2?
Muy bien. Lo marco aquí con otro color. ¿Con qué color? ¿Con qué color? Un color que resalte. Bueno, lo voy a poner con este color. De aquí para acá, eso que acabo de marcar es el delta de reducción de espesor dividido entre 2. No sé si les queda claro lo que acabo ahí de marcar. Y luego en naranja, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo el radio. Entonces tengo un triángulo donde un cateto es LP. Muy bien. Un cateto es LP. El otro cateto es R menos delta H sobre 2 al cuadrado. Y la hipotenusa, ¿cuánto vale? Voy a borrar esto de aquí para no hacer bolas. La hipotenusa, ¿cuánto vale? La hipotenusa es el radio, ¿sí? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Tomamos esa expresión y la desarrollamos. Veo, tengo R cuadrada es igual a LP cuadrada y tengo aquí el cuadrado de una diferencia. Ese cuadrado de una diferencia, ustedes ahorita me corrigen si estoy mal. Es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El segundo es delta H medios y entonces nos quedaría el cuadrado del segundo. Ahí así. Elimino lo que pueda eliminar. Pues del lado izquierdo aparece R cuadrada, del lado derecho aparece R cuadrada. Simplifico lo como pueda simplificarlo. Entonces me queda despejo LP. LP cuadrada es igual a R menos, perdón, aquí voy a borrar esto, a R, aquí no es menos, R delta H, ¿no? R delta H menos delta H entre 2 y al cuadrado. Vemos la figura. ¿Cómo es delta H con respecto a R delta H? Entonces, yo puedo decir que LP, la longitud proyectada del arco de contacto, es aproximadamente igual a R delta H raíz cuadrada. ¿Por qué puedo decir esto sin temor a equivocarme? Por algo muy sencillo. Muy bien. R, esto lo puedo decir porque R por delta H es mucho mayor que delta H sobre 2 y al cuadrado. ¿Queda claro eso? Entonces, repito, la longitud proyectada del arco de contacto es R delta H raíz cuadrada. Muy bien. Es una expresión fundamental para todo lo que vamos a estar haciendo. Muy bien. Ahí está. ¿Hay dudas hasta ahí? Ustedes me indican. ¿No? ¿Sí está bien? Sí, muy bien. Muy Sí, bien, profe. gracias. Perfecto.
Continuamos ahora. Borro esta figura porque ahora sí ya me está estorbando. Ya no me deja entender y ya no la estoy utilizando. Borro toda esta figura, toda esta figura, toda esta figura, todo lo que corresponde con ella. Borro, 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 borro. Muy bien. Muy bien. Pongo una línea de separación aquí, todo esto que he venido haciendo. Ahí está. Y vuelvo a dibujar un rodillo, un solo rodillo. Muy bien. Muy bien. Cada vez los hago más grandes porque necesito que quede más clara la idea. Muy bien. Muy bien, ponemos el material cuando hace contacto. Ponemos el material cuando deja de hacer contacto. Ponemos una línea media, un plano medio de referencia. Ahí está. Y ya empezamos a dibujar. Muy bien, aquí está esto. Aquí está esto. Muy bien. Aquí el gran problema es encontrar el centro de este círculo, pero bueno, con la buena voluntad de ustedes, digamos que el centro está ahí. Ya sabemos que este rodillo tiene un radio, no lo voy a estar repitiendo, R mayúscula. Muy bien. Ahora veamos qué pasa a la entrada. Ya sabemos que aquí hay una zona, un arco de contacto que va del plano de entrada al plano de salida. Ya lo hemos marcado esto, ya lo hemos enmarcado, entrada, salida. ¿Sí? Muy bien. Ahora analicemos justamente en la entrada. Vamos a poner con una línea, de nuevo voy a usar esta línea amarilla para guiarme. Es una guía que tengo, nada más. Y ahora, aquí en el plano de entrada, yo tengo dos cargas. Una carga radial, vamos a ponerlo así. Carga radial a la entrada. ¿Están ustedes de acuerdo? Y luego tengo, ahora con otro color la pongo. Voy a ponerla así, para que quede mejor entendido. Esta línea perpendicular a la carga radial, ¿qué es? Es el cortante producto de la fricción a la entrada. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes cómo proyectan sus cargas. La carga radial la proyecta no dejando entrar al material. La fricción la proyecta haciendo ¿qué? Haciendo exactamente lo contrario. Vean ahora los vectores nada más. Bueno, vamos a poner aquí otra referencia. Ya sé que aquí ando medio chueco luego en las referencias. Muy bien. Yo a esto le he llamado como, le llamamos ángulo de mordedura, alfa. Ya varias veces lo hemos venido escribiendo. Muy bien. Para que el material entre a los rodillos, ¿qué necesitamos? Necesitamos que PR0, mejor lo voy a poner de otra manera. Lo voy a poner así. Tau F0. ¿En qué dirección? Bueno, pues definamos ejes. Curiosamente, en este caso, vamos a poner un eje así y el otro eje así. Muy bien. Este es el eje Y
y este es el eje X. Entonces vamos a hacer la sumatoria ¿en qué dirección? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Y entonces el cortante, muy bien, fíjense ustedes dónde está alfa. Aquí está alfa. ¿Alfa qué es? Es el ángulo entre las normales. Ahí está. Entonces, tau F0 lo voy a proyectar en dirección de X. ¿Con qué lo proyecto? Con el coseno del ángulo de mordedura. Y esta, para que el material pueda entrar a los rodillos, tiene que ser mayor. Y en el límite igual que PR0, ¿con qué lo proyecto? Fíjense ahora, ¿dónde está alfa? Aquí está alfa, ¿no? ¿Con qué lo proyecto? Con el seno de teta. Me olvido de la desigualdad y lo tomo como igualdad, ¿sí? Y digo, tau F0 va a ser igual a PR0 seno de teta entre coseno de teta. Seno entre coseno, ¿qué es? PR0, tangente. Estamos de acuerdo. Hasta aquí, aparentemente, nada más es un juego. Muy bien. Vamos a considerar nuestro modelo de fricción de Coulomb. Borramos todo esto para tener un sitio donde escribir con limpieza y que no se presenten problemas. Muy bien. Entonces, la fricción de Coulomb, un modelo de Coulomb, fricción. La fricción es el parámetro más complejo que existe. Y entonces estamos aquí dándole una súper simplificada Coulomb. En un modelo de Coulomb, nosotros tenemos, recordemos cuando estábamos en la prepa, tenemos un cuerpo, ¿sí? Y entonces, aquí tenemos el cuerpo tiene una cierta masa o hay una cierta fuerza, como ustedes lo quieran ver. Entonces, aquí tenemos una reacción, ¿sí? Esa reacción, pues es igual a la normal, ¿no? Y tenemos una, vamos, si nosotros quisiéramos mover en este sentido, va a aparecer aquí, lo voy a poner con otro color para que se vea bien. Aquí, ¿qué va a aparecer? Aquí va a aparecer una fricción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la fricción cuánto vale? La fuerza de fricción en un modelo de Coulomb es N por el coeficiente de fricción. Entonces, aplicando el mismo concepto, la fricción va a estar dada tau F0 va a estar dada por la carga normal. La carga normal, ¿cuánto vale? Vale PR0. ¿Por quién? Por el coeficiente de fricción. Muy bien. Y entonces sustituimos en lo que tenemos, cancelamos y ¿qué nos queda? A final de cuentas, nos queda PR0 mu es igual a PR0 ,
tangente de teta. Cancelamos entonces PR0. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Muy bien. Bueno, hasta ahí parece que ya llegamos a todo lo que podíamos hacer. Muy bien. Ahora vamos a ver la tangente de teta, a ver qué carambas nos puede dar. ¿Sí? Muy bien. Tangente de teta, ¿qué es? Es cateto opuesto. A ver, vamos a poner aquí una línea para poder seguir trabajando. Ya sé que ya dio la una, ya voy a terminar. Entonces, tangente de teta, ¿a qué es igual? Tangente de teta es igual a cateto opuesto entre, ¿qué? Cateto adyacente. Cateto opuesto en nuestra figura, ¿cuánto vale? Vale LP. LP. Cateto adyacente en nuestra figura, ¿cuánto vale? Bueno, ya lo habíamos visto anteriormente. Vale R menos delta H sobre 2. Ese es el cateto adyacente. O sea, ¿qué es este pedacito que tenemos aquí en amarillo o este pedacito que tenemos acá en rosa? Muy bien. Pero a final de cuentas, lo que nos queda es que mu, que es un parámetro, que es el coeficiente de fricción, es igual a LP. Pero LP, ¿qué es? Es R delta H raíz cuadrada, ¿no? Y me queda dividido ¿entre quién? Entre R menos delta H medios. ¿Qué hacemos aquí? Lo que hacemos es decir que R menos delta H medios es aproximadamente R. Y entonces esto me queda igual a R delta H entre R. Ahí está. Aquí es raíz cuadrada. La R la introduzco a la raíz cuadrada y me queda una ecuación de esta forma. Delta H entre R. Ya sé que he hecho muchas aproximaciones, pero bueno, llego a eso que está ahí y ya voy a terminar. De hecho, ya terminé. Entonces, de esa ecuación que tengo ahí, despejo y llego a lo que me interesaba terminar. Y digo, delta H es igual, al despejar me queda mu cuadrada por R. ¿Qué significa esta ecuación que tenemos aquí? Esta ecuación, que es con lo que terminamos el día de hoy, nos dice que la mayor reducción que tenemos en un arreglo laminador es proporcional o es igual al coeficiente de fricción al cuadrado por el radio del rodillo. Entonces, esto es una limitante en el proceso. Para que podamos tener mayor reducción, ¿qué necesitamos? Mayor fricción o mayor radio. Lo podemos dejar ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Queda la idea? Ustedes me indican. No, profe, queda la idea. ¿Sí? ¿Queda la idea? Continuamos exactamente aquí. Ahora sí, ya sin falta. El próximo jueves, ahora sí empezamos a las 11 para no estar terminando tarde la clase. Tengan bonita semana. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye.